Bueno, yo no sé si Germán pues alguna vez ha tenido ese sueño, quizás a lo mejor como onírico, ¿no? O incluso ese pensamiento de verse en esa otra etapa de la historia de la humanidad, donde los violines que suenan en una sala podían haber sido del siglo XVII, XVIII, bueno, XVIII más bien, 18, 19, ¿no? Pero verse en uno de esos saraos y demás, ¿no? Donde el arte que hoy, pues obviamente uno destaca y valora, estaba allí como del día a día. Saluda a Germán Rodríguez Cabrera, bienvenido, caballero. Buenos días, Isidro, muchas gracias. No, yo creo que no he tenido esa tentación. No, no Creo. te has visto nunca vestido de época ahí, No, creo que no. Creo ni en que. carnavales ni en Bueno, nada. carnavales sí, eso sí, carnavales es otro rollo, Sí, otro rollo, pero por vestirte, no por... pero no la. No te has Ese visto... fantasear con viajar a otro tiempo. Sí, un déjà Hombre, vu de eso. es recurrente, sí, en alguna vez se Sí, ha sí. fantaseado, sí. Bueno, y si yo que tengo la máquina del tiempo desde el punto de vista, obviamente, del recurso literario y sobre todo radiofónico con Enrique Montalvo Laera, con Juan Diego y demás, tú imagínate poder coger una máquina del tiempo e irte atrás. ¿A dónde te irías? ¿A qué estadio de la historia del arte? Es muy ¿Qué te gustaría? ¿Estar con tentador. Miguel Ángel o estar a lo mejor con Da Vinci o con el Greco o con Velázquez? Bueno, con todo. No, no tengo que coger, como dice el otro, ¿no? No, estaría con casi todo. Bueno, señoras, Estaría con Velázquez o con Caravaggio. bueno, señoras, señores, estamos con uno de los grandes de nuestro municipio en cuanto a su saber hacer, como licenciado en pues historia del arte y también, por supuesto, como empresario realejero, tanto él como su hermano Solomón, y como no, recordando a sus padres, a don Pepe y su esposa, de los plátanos, y sobre todo con una persona que es jiribilla, que no se queda quieta y que expresa en este caso visceral. Si tiene que decirte pa, te dice pa, y si te dice pe, te dice pe, pero siempre con la educación y con el cariño y en la promoción y el desarrollo de su saber hacer. Muchas de las cosas no trascienden aquí, pero se van fuera. Hace muy poquito estuvo en Gran Canaria, según me cuentas, ¿no? Sí, el fin de semana pasado, no, el último de septiembre estuve en Gran Canaria participando en las jornadas sonoras, patrimonio sonoro de Canarias, Sí. en el Gabinete Literario, un sitio maravilloso, un espacio precioso, hablando sobre Diego Durón y la música y el arte de su tiempo. Durón es el maestro de capilla de la Catedral de Las Palmas, en el cambio de siglo del 17 al 18 y también del cambio de tiempo de dinastía, que es una cuestión también a valorar, que es la salida, el finalizar la dinastía de los Austrias con la muerte de Carlos II y la llegada de Felipe V, el primer Borbón, y cómo eso se cambia o influye también en las artes y en la música. Da un giro y eso se plasma también en algunos detalles, que yo no soy especialista en música, pero Vicent Brau, que estaba en esas lides junto conmigo, sí especificó esos detalles que diferencian las composiciones de Durón a partir de ciertas fechas. Es decir, que estás jarbaneando, además de todo ese trabajo, como me dices, tengo Isidro que dentro de un rato meterme otra vez en la oficina, seguir con los trámites burocráticos de la empresa y demás, Ajá. pero también te da tiempo para poder crear. ¿Tú eres de lo de con nocturnidad y alevosía igual que yo? ¿O tú, bueno, dosificas más el tiempo? Yo intento dosificar el tiempo lo más posible. Eso me implica también dormir menos. Sí, Pero sí va saliendo. Hay veces que también uno se obsesiona con el trámite, luego el trámite es más sencillo de lo que aparenta. sí, Pero sí, yo creo que es una cuestión de dosificar y de cierta disciplina. sí, También es verdad que a la hora de escribir, por ejemplo, de redactar, pues no es... no es una actividad creativa, es creativa y no es creativa. sí, Y es verdad que hay horas en el día que fluye todo más rápido que en otras. sí. Ese es mi caso. Yo, por ejemplo, si por mí fuera la noche. La noche siempre, a partir de cierta hora, Sí. muy recurrente, muy Y además clásico. que hay un cierto regusto, te lo digo por mí, me imagino que tú también, por lo que veo, también eres de los míos, como dice el otro, el hecho de que esa nocturnidad te da un plus de creatividad, de estudio, de concentración De mayor. concentración sobre todo. Sí, sí, además en la sociedad llena de ruido,
que parece que no, y a mí personalmente últimamente me parece que me está afectando demasiado, pues sí, la nocturnidad siempre ha sido interesante. Por mi trabajo no puedo practicarla tanto, pero sí las primeras horas y la tarde-noche pues, siempre es muy productiva. Germán, la cultura está en proceso de desaparición tal y como la conocimos, como la hemos conocido tú y yo. No, yo creo que no. Yo creo que No, está en un proceso de cambio. de cambio. Creo que ha habido como una evolución hacia una cultura más, ¿cómo podríamos definirla? Fácil Sí, o de postureo. De postureo. sí, postureo. Postureo, fácil no, de postureo. Sí, casi Y como el Ricote, como el erudito Ricote de Tomás de Iriarte, que tenía los libros en madera y que no eran más que para aparentar. pues algo así. Sí. Y ahora yo creo que... Pero paralelamente siempre, yo creo que esto es un poco cíclico. Y ahora yo creo que hay movimientos también de gente que no se deja hacer. Sí. Y yo creo que eso es esperanzador. Y además hay mucha gente joven con un talento brutal, ¿no? Sí, me da cierto reparo. Yo tengo amigos que defienden que no, pero a mí siempre me da cierto reparo el tema de la IA, en tanto en cuanto no se pueda diferenciar en algún momento. Sí, claro, es como todo. Porque ¿no? todo evoluciona e irá mejor y entonces la calidad será superior y entonces Sí. eso tal vez nos puede degenerar en capacidad creativa. Ujú. Pero pienso que como todo, además estamos en un momento como muy inestable Sí. y Muy peligroso, ¿eh? Muy peligroso Demasiado. geopolíticamente, ¿no? Ujú. demasiado. Pero son también momentos interesantes para la creatividad. Está bien. Ujú. Sí, ¿no? Y que todo es susceptible de ser, los aportes anteriores con los nuevos, la creatividad que surge ahora es la que pudo surgir hace siglos y que en aquel momento era un anatema y hoy en día es una realidad y es pues famoso en todo el mundo, ¿no? Los Sí, cambios que hicieron los músicos, los escritores o incluso sí, no. los pintores. A mí la evolución natural No te da no me miedo. da miedo. Lo que Ah, me da miedo es la forzada. sí, ¿no? Y más cuando es por postureo o por imposición. Y ahí sí estoy en contra. Bueno. A mí me encanta con Germán porque Germán tiene respuestas fáciles y rápidas y ágiles para todo aquello que le pregunto y hay veces que son preguntas también que son capciosas desde el punto de vista de que yo lo hago adrede, después pongo el dedo en la llaga, ¿no? ¿Qué es aquello que te enerva más de la situación del patrimonio hoy en día, en general? ¿A qué niveles? Pues puede ser público, es decir, local, insular, regional, mundial. Bueno, falta de trabajo. Ese Falta de resumen. trabajo. ¿De seriedad o de trabajo? De ambas. De ambas. Es decir, que Y de quizás falta criterio, más y de rigor- criterio, a la hora criterio. y de criterio a la hora de intervenir y desarrollar proyectos. Es decir, que quizás se mete la pata y se hacen arreglos que no deberían haberse hecho. Hay cosas que son surrealistas, Sí. por dejarlo en el peor sentido de la palabra. Sí, bueno, surrealista es tener una casa como la que tenemos de Agustín de Espinosa. Eso es vergonzoso. Eso es sí, vergonzoso, ¿no? O la de Viera y Clavijo, aunque al parecer la de Viera y Bueno, es Clavijo curioso, el otro día estuve por fuera y yo lavé la rampa de metal que pusieron porque es estrictamente funcional y correcta con la normativa de protección del patrimonio y me encontré que la propiedad tuvo un... Hombre, roce, no creo que llegara a roce, pero me llamó la atención que se defendiera que querían una balaustrada de cemento y bloques y balustres y le expliqué que no y no había entende. Sí, Hombre, Viera, esa casa está declarada bien interés cultural. No está dentro de un conjunto, dentro de un casco urbano ya consolidado, Tiene esa- informado, pero tiene esa categoría. pero tiene la misma categoría que tiene la Hacienda de los Príncipes o la Iglesia de Santiago o el Ralejo casco histórico de Ralejo Bajo Ujú. o el Carmen en su entorno. Una casa sola en ese sitio, que hay que entender que no es solo la casa, sino el entorno inmediato. Eso, a mí me parece que esas intervenciones, creo que lo que falta en patrimonio en general Sí. es falta de criterio. A veces se Sí. adolece y cuando ves restauraciones a veces dices, pues casi que prefiero la ruina. Sí. Y que no sea porque los chiquillos no están preparados, porque tenemos grandes, pues digamos, chicos también en restauración y gente que yo conozco que está en otros sitios trabajando y que se los lleva, ¿no? Hombre, los bienes muebles es otra realidad. Los bienes inmuebles, que era de lo que yo estaba hablando, ahí intervienen otros factores y esos otros factores a veces no son pueden resultar más afectados por terceros intereses, por otros intereses, que la restauración de un bien mueble. Un bien mueble, a fin de cuentas, es original sí o sí
y la reintegración siendo la más discernible, correcta, integradora, que se pueda aplicar en ese momento. Si tuvieses dinero, te comprarías, al igual que yo, la casa donde vivía Per Liljeström. La rosada. Si tuviese dinero, Esa la hubiera comprado. la hubieras comprado. Es que yo me quedé enamorada, y sobre todo me quedé enamorado, que diga, y me quedé enamorado de la pérgola y sobre todo de el dragón era, Sí, una gárgola. la ¿no? gárgola Sí, zoomórfica sí. que tiene en la esquina. Tremendo, ¿eh? Es muy interesante. No, y el algunas patio, labores. el patio Además, en que- esa casa han sucedido no solo Sí. Perlistros, sino otros personajes interesantes de la historia del municipio Sí, que han vivido en ese lugar y le da un sobre un pozo. sí. De ¿Crees que conocimiento todo de- ese tipo de construcciones de patrimonio que está en manos privadas debería estar en manos públicas? No. ¿Crees que no? No siempre es el mejor sinónimo, no, porque hay veces que la propia administración es la que vela en contra. Sí. O por los propios plazos y procesos, la propia administración a veces no vela con la prontitud que sí vela un particular. Y no hobbies, el hecho de que sea una entidad privada o una persona física que la gestione, el hecho de que no la cuide, No, por supuesto. además, ¿no? por su propio interés, mucho de lo conservado en las islas está mejor conservado en las islas, muchas veces están en manos particulares. Eso no implica llegar a acuerdos y convenios, que incluso por estar en una zona de bien intercultural hay una obligación de dejar acceso y conocimiento a estos espacios declarados bien intercultural y protegidos, y aparte que en cualquier también se acogen ayudas y demás que te permitiría pues desarrollar una serie de actividades que creo que no sería óbice. Esta mañana comentaba yo, 7 de octubre, Fiesta de la Virgen de Rosario. y en el 3761 a.C. comienza la cuenta del calendario hebreo moderno. Fíjense ustedes lo que coincide, ¿no? Además se cumple, lamentablemente, 2 años de ese ataque de Hamas a esos colonos y a ese festival o concierto que se estaba dando y la muerte que hubo y lo que ha desencadenado la guerra en Gaza, ¿no? Pero es que la gente no sabe que tal día como hoy nació Vladimir Putin. Así que sí, yo esta mañana estuve buscando datos ayer y me quedé sorprendido de todas estas cuestiones. Pero es que además, el día 7, antes de irnos obviamente con la advocación mariana de la Virgen del Rosario, las Naciones Unidas, esa institución que dice mucho pero no hace nada, celebra el Día del Hábitat. Fíjense ustedes, del hábitat y el lugar para vivir de muchas comunidades humanas, cuando están desplazando a algunas para afuera, ¿no? Y estamos hablando del lugar donde vivir, residir, el domo, la casa, el preservarla de cara al futuro. Es tremendo, son cosas que nos interesan porque son muy, digamos que, afines y a la actualidad, tremendo, ¿no? La actualidad hoy en día, ¿no? Que son cosas curiosas. Pero obviamente el 7 de octubre también hay que recordar la fecha cuando se llevó a cabo la batalla de Lepanto. Entonces, todo eso va unido, además del rosario, del rezo del rosario, del propio rosario, Como pues instrumento de físicamente. oración, sí. Exacto. Bueno, pues que son muy, muy interesantes. Y lógicamente las fiestas de aquí de los Realejos, del Rosario, porque están en Lisa. Hoy precisamente, estamos grabando esto hoy, día 7 de octubre, comienza, ya lo escucharán ustedes a posteriori, pero hoy comienza precisamente la fiesta, ¿no? Como tal, tanto religiosa como con actos. Sí, como tú bien dices, hoy comienzan las fiestas, unas fiestas con marcado carácter cultural. De Rosario es una fiesta que, como tú bien sabes y muchos de los oyentes, pues ya arrastra un pozo de más de 400 años. Sí. La fiesta comienza, lo lúdico va aparejado a lo litúrgico y a la celebración de los actos litúrgicos asociados a la Virgen, que ya se remonta a 1570 en la parroquia de la Concepción, a escasos años, pocas décadas después de ser nombrada parroquia. Pues se suman pues lo lúdico. Tenemos más o menos registros de lo mismo, de ello, pero lo lúdico siempre va asociado, como te decía, a la celebración y a la fiesta. Te doy la impresión que tuve yo el día que participé con ustedes precisamente, que lo agradezco muchísimo, el que dejaran que yo estuviera ahí también con la tertulia de los lunes y que el resto de personas invitadas en la Domínguez Afonso, ¿no? Sí. La plaza y demás, el acto que también este año lo van a volver a hacer. Y yo recordé una cosa, esta fiesta te da de comer,
pero de comer te alimenta culturalmente. Es tremendo, ¿no? Tan solo unos días, pero conferencias, charlas, destacar a poetas, a personas destacadas de la cultura. Pues bueno, estamos hablando de que también la fiesta debe tener ese aporte necesario, ¿no? Sí, ya te decía, mirando al pasado, proyectando el futuro, tal vez falta desarrollar la parte más lúdica o más popular, si se quiere, que no se ha podido desarrollar de la bella manera. También la cofradía y la Asociación Cultural 7 de Octubre sigue arrastrando la conclusión de la capilla, que es un proceso arduo. Sí. Y la propia dinámica de la cofradía. La cofradía ha desarrollado, pues, ha establecido los segundos sábados de mes hace ya más de 2 años, y eso se ha enriquecido con otro tipo de acciones propias de la cofradía, como el rosario penitencial que desarrolla en Cuaresma, o cultos propios al finalizar el Adviento y demás, que le dan otra sobredimensión a esta centenaria cofradía. De manera paralela, pues la fiesta ha ido evolucionando, y este año ya tenemos más de, creo que es la 14 edición del ciclo de conferencias, o la 15. En la Casa de la Parra. En la Casa de la Parra, que comenzamos mañana, con una conferencia de Miguel Ángel Pérez Padilla, un colaborador tuyo, asiduo. Que sería hoy, porque lo están escuchando hoy miércoles. Exactamente, con a las 8 de la tarde en la Casa de la Parra, Raíces de servidumbre, las huellas de la esclavitud en los realejos, que es un tema muy de moda y que incluso se van a aportar pues interesantes aportaciones que tienen que ver mucho con este Lo hemos tratado en varios capítulos con él, y te quedas sorprendido de cómo se habla de esclavos, de más y tal, una realidad que... Se conservan incluso hasta retratos de personajes destacados del siglo XVII retratados con sus propios esclavos. A mí me viene a la memoria Esteban Domínguez cuando me contó la historia del esclavo asesinado porque había dejado embarazada una historia tremenda, ¿no? Y que como no sé cómo, bueno, lo tengo grabado, así que con Esteban Domínguez tendremos que sacar todo eso que tengo grabado. Esteban Domínguez es un personaje a poner en valor. Sí, por supuesto. Yo soy el primero, además, que le puse oído, y lo que hay grabado está a disposición del que quiera también hacerlo. Y la manita salía, no sé cómo fue, pero que se hizo presente y se descubrió el hecho, y entonces don Guillermo le decía: ¿usted ve esa lápida ahí donde están los restos de... En los jardines de los jardines. Sí, yo la vi, yo tuve ocasión de verla. Bueno, pues es tremendo, ¿no? Pues es historia del municipio de Los Realejos. Forma parte, yo creo que el municipio es un municipio muy rico en recursos y que todavía da pie a mucho, incluso el conocimiento del pasado, que eso lo permite proyectar hacia el futuro. Y eso da mucho pie a todo ello. El jueves 9 me toca intervenir a mí. Yo no lo tenía previsto, pero un cambio de fechas del que quería participar en el ciclo este año, pues me obligó a entrar yo en lisa. Y intervengo con Y los muros hablaron, los vítores de Santiago Apóstol en Los Realejos, que son esas pinturas que aparecieron en la trasera del altar mayor. Hacia la calle, hacia la avenida Remedios, que en su momento señalé y que se lograron rescatar. Pese a todo, han sido rescatados y restaurados. Y en mi investigación en torno a ella, que todavía no está concluida, pues vamos a aportar algunos datos que hablen del origen de las mismas y la singularidad que tienen. Y además estamos hablando de siglos A, ¿no? Siglos A, y unos elementos iconográficos como son esos vítores, que son muy antiguos en el imaginario del ser humano, y que en Tenerife hasta el momento pues son los únicos casos que hemos identificado. Sí, además yo recuerdo que comentarlo contigo, el hecho de ese sable, un sable que no es cristiano, que es, creo que lo hablé contigo, ¿no? Sí, ese sable tiene pues una connotación más propia del mundo islámico. Sí, cierto. La palma tiene más un sentido cristiano, de victoria. Cierto, de victoria, o también de mártir, pero en este caso supongo que sería de victoria. La muerte por martirio también es una victoria. De cierta manera, por eso sí, cierto. Entonces eso va a ser la parte que hablaré y lo contextualizaré. Intentaré dar una interpretación de ellos, pero ya le digo, es una investigación que todavía está abierta. Y que ¿Se puede ir más allá de lo que hay o no? Sí, se puede ir más allá. Se puede conseguir un mayor desarrollo de lo que... Al menos una mejor contextualización y explicar el por qué eso está. El por qué. Y por qué se conmemoraba, que se... Sí, yo creo que tiene un marcado sentido político.
creo que sí que tiene un marcado sentido político y conmemorativo. Sí. Que luego se sigue repitiendo y también te señaliza el estar eso en esas paredes, precisamente, pues también te habla de la antigüedad del propio edificio. Esa es la pared fundacional de la iglesia que evoluciona hacia poniente. El que estén ahí, no estén en otro lado, pues ya nos habla de que ese es la pared conmemorativa. Como Sí, dije en su exacto. Es momento. decir, que estaba a la vista de todo el mundo. Es decir, Efectivamente, como un panel, ¿no? porque no en la fachada, porque en otro lateral, no Sí. estaba atrás, justo detrás del altar mayor. Eso tiene unas connotaciones que creo son interesantes tener en cuenta. Bueno, pues ya lo saben, eso será este jueves, día 9 a las 8 de la tarde en la Casa de la Parra, a cargo de el propio Germán Rodríguez Cabrera. Pues bueno, el día 10... El día 10 tenemos un elemento nuevo, bueno, nuevo y antiguo, muy antiguo, pero nuevo porque se ha compuesto este año por Sergio León, un miembro de la cofradía, una obra teatral, una loa o carro alegórico, como también se le conoce en La Palma, Rosa Ralejera de Lepanto, en el que participa en su organización y desarrollo la propia cofradía de la Virgen de Rosario y la tertulia de los lunes. Y se va a hacer una lectura dramatizada, amenizada musicalmente. Está compuesta toda la parte musical por Juan Luis Bardón y el coro San Buenaventura, que siempre han participado en este tipo de lisas. Y además, gente muy preparada. Le han puesto la sonoridad a este texto, escrito con un prólogo y 4 actos, en el que se habla de Lepanto, se habla de la fundación de la cofradía, se habla de la llegada de la imagen y de la actual capilla, aderezada o narrada por personajes históricos que formaron realmente parte de ellos. Digamos que en la obra se aúna la tradición y la historia, en el que aparecen personajes como Fray Alonso Espinosa, Hernando de Castro, Ana Machado, y personajes anónimos como el miliciano, que es un ralejero del que no conoces el nombre, que hemos situado en la batalla de Lepanto y que narra su experiencia y su encuentro con... Y eso está en documentación y todo, es decir, que se sabe, lo escribió y demás. No, eso forma parte de la actividad creativa del autor. Así pero que el argumento... no está basado en hechos reales, sino... No, el hecho real es que la cofradía la funda Fray Alonso Espinosa. Eso sí. Que la primera capilla la construye Hernando de Castro, que hay una licencia del obispado que apoya la creación, que hay una implicación social para la construcción de la capilla y la constitución de la cofradía. Hay una implicación social que está demostrada desde 1590. Que hay implicaciones de gente del pueblo, de lo más alto a lo más bajo, de la aristocracia al pueblo llano. Y así se demuestra, por ejemplo, con la presencia de Ana Machado, que tiene su tumba en la propia capilla de la Virgen, esa lápida de mármol que está al pie del altar. O la participación de Fray Pedro Santamaría Ulloa, que en 1680, cuando se cambia la imagen titular, la actual, pues está vigente, está documentada su presencia en la isla de Tenerife. ¿Sabes qué? Esos son los personajes, junto con otros personajes anónimos, que le dan cuerpo a la obra, que es un canto, digamos así, a la antigüedad del Rosario en el pueblo. Yo recuerdo que la primera vez que, mira que yo en el programa hace muchos años, cuando comenzábamos en el 92, 93, fíjense ustedes, 2 años después de empezar la radio, Fray Alonso de Espinosa, yo lo citaba, hablaba y demás y tal. Y yo recuerdo cuando llegaste un día y dijiste, no, Fray Alonso de Espinosa, los realejos y tal, y hablaste de tema y todo, y me quedé con la boca abierta. Es decir, esa es la pregunta que te quiero hacer. Todavía hay tantas cosas que no conocemos en nuestro pueblo y del alcance que tienen. Sí, yo pienso que sí. En el municipio hay personajes que o bien nacieron en él o que pasaron temporalmente por él, que yo creo que todavía le pueden dar un giro al relato. Sí, creo que el relato está incompleto de la historia de los realejos. Creo que si no incompleto, se puede ir completando. No ver el vaso medio vacío, sino medio lleno. O sea, sí, pero... siempre se puede seguir aportando más. Claro que sí. Hombre, lo importante es que después no se quede solamente en tu trabajo, la gente que te lea, que te siga, sino también que se lleve a los colegios y demás, porque hay que recordar que, eso no me corresponde. Es un derecho que tenían los ciudadanos de conocer su entorno, su historia, de saber de
de toda la gente que tú has traído, de ese poeta Gonzalo, Siberio, Sí, sí. y mucha gente que de Por un lado a recuperar, otro. sí, Sí, hay otros personajes, bueno, tú los has participado de ello con sí. nosotros. El homenaje, por ejemplo, que se le hizo el año pasado, el otro A a Antonio Reyes. Antonio Abdo, Antonio Reyes, Sí. la presencia sí, Mm. de toda esta gente y la gente que ha venido a hablar de ellos y a completar el Sí. discurso. Yo creo que es interesante, ¿no? La labor que se ha desarrollado desde la tertulia. Y a título personal, entre otros investigadores, yo no solo yo, sino más gente que Sí, indaga claro. y que pone en valor pues el pasado de este pueblo. Y que es un constante devenir, es que no queda otra. Es decir, no es que uno esté solamente buscando el destacar, ¿no? Sino que No, está en no. nosotros el hacer y dejar la memoria y que no se nos pierda, ¿no? Exactamente, entonces esto no es una cuestión de destacamento personal. Si fuera por destacamento de personal, pues lo mismo me dedicaría a otra cosa. No, no. Bueno, Hombre, es un tema, por acabar el tema de la sí, obra de teatro, sí, piensen que no es nada, que no es nuevo. O sea, las loas y sí. estos autos sacramentales que se representan en las Se iglesias prodigaban más en las fiestas antes. eran propios de las fiestas. Casi todas las Sí, fiestas las tenían. Quedan muy sí, pocas constancias. En los Ralejos es todo un campo por profundizar en parte. Ya rescatamos con la tertulia en el 2017 la loa a la cruz que José Cívico y Porto sí. escribió para ser representada en el entorno de la Hacienda de los Príncipes. Él era el administrador de la Hacienda y el alcalde de Ralejo Bajo en 1869. Cívico y Porto pues, hace una visión romántica, plenamente romántica, del municipio con dos personajes como era el ángel, que es un ser recurrente para todo este tipo de manifestaciones teatrales, y Sí. un personaje que ha trascendido más, que es el genio de los Ralejos. Ahí hay un relato en clave romántica de esa visión que tiene este señor que habita al pie de la ladera de Tigaiga. Esta nueva loa o este auto sacramental de la Rosa Realejera Sí. pues profundiza desde un punto de vista como más historicista, con cierto regusto barroco, Ujú. al origen de la propia cofradía y de la vocación en el Sí, lugar, ¿no? todavía hay gente buscándose tesoro en la cueva, buscando de dónde lo dejó el ermitaño, ¿no? No, de verdad, que eso me lo mandó un oyente que nos manda unas cartas que yo digo, Dios mío, con datos que, claro, digo, ¿de dónde los habrá sacado? Porque no lo conoce todo el mundo, ¿no? Una persona que también es muy culta y que nos manda datos, pero a ver, a su manera, un poco estrambótica y un poco surrealista. Yo te dejo leer alguna de las cartas de la persona y te quedas con la boca abierta, ¿no? Sí. Porque dice burradas, pero a la vez también dice verdades, ¿no? Bueno, Entonces, es una cosa un poco estrambótica, ¿no? entre Muy la pasta al curiosa. grano también. Sí, claro. Bueno, no hay duda de que también el día 11 pues, es un día muy especial porque yo sé que la finalización de la celebración eucarística, que es a las 7, está ahí con ese recital poético también a Nuestra Señora del Rosario, ¿no? Sí, es una cosa que se desarrolló durante un tiempo, se dejó de hacer un poquito antes de la pandemia y el año pasado, gracias a la insistencia y a la implicación, tengo que decirlo, de Francisco Hernández Fuentes, de Paco Chacón, se volvió a recuperar el recital de poesía tras la misa del sábado de la tarde, la víspera del domingo de la fiesta. Se volvió a recuperar el recital de poesía en el que participan muchos de los poetas locales y alguno que llega también. Este año esperamos también contar con su presencia. Es un acto singular. Es otra mano que se da a la cultura y el rosario en este caso, recuperando una cuestión tan innata del ser humano como la creatividad y la rima y la lírica que están de la mano. Y esa es la obertura, el previo, digámoslo así, a las 9:30 de la noche. Tenemos la decimoprimera edición del concierto de la Escalera, que como todos bien saben se desarrolla en el Paseo Domínguez Afonso, y que tiene como escenario esa escalinata, esa gran escalinata que se trazó y se levantó a finales del siglo XVI, o en el siglo XVI, para dar sostén al desarrollo urbanístico de la iglesia y crear un espacio singular que es el paseadero,
que ya el propio Marmaduke, ese comerciante inglés que habitó en los Ralejos en el siglo XVII, ya definía y situaba ahí muchas de esas representaciones teatrales Se hacían allí. que se hacían ahí. Es Es un verdad. anfiteatro natural. Sí, claro, claro. Ese anfiteatro, bueno, natural no, creo, pero ese anfiteatro relejero es el más antiguo, es ese. Además, Ese es esos un espacio. escalones desgastados, esos escalones hablan acerca del uso que se le ha dado. Efectivamente, pues en ese espacio se desarrolla este año nuevamente el 11º concierto de la Escalera con la programación que siempre ha sido el gran aliado en todo ello y que siempre ha sido el gran puntal del concierto de la Escalera, que es Tello Garrido. Tello Garrido Albelo, otro destacado Gran rosarista músico, sí, y Tello. gran músico, que siempre desde que se nos iluminó la posibilidad de hacer esa intervención musical en el lugar, ha sido el gran apoyo y el gran manager del concierto de la Escalera. Este año pues cuenta con La Young, que es un grupo de David Binguillón y Luismo Valladares Quartet, que harán las delicias de los oyentes, de los asistentes al concierto, en una clave más relajada tal vez que otros años, o no, depende cómo estén los músicos, porque Claro. siempre he visto que depende también de los ánimos. Sí, me quedo con mucha pena, amigos. Sabes que tengo a la mujer convaleciente y es complicado un poquito estar fuera de casa, pero invito obviamente a toda la audiencia de esta casa, a todas aquellas personas que quieren buscar. Además, el Realejo Bajo a esa hora tiene una luz, tiene una presencia, tiene un ambiente muy acogedor, muy agradable, no sé, uno se siente muy bien, la verdad. Entonces, pues invitarlos a que participen de todos los actos, tanto religiosos como también pues las conferencias, la actuación, o en este caso esa representación, esa obra. Y también, por supuesto, de todo lo que es en sí el dato. Nos Luego queda darnos invitarlos un a sentido. la Sí, parte religiosa. sí, Hoy, bueno, el día martes día 7, pues tenemos la celebración principal de la cofradía, donde se incorporan los nuevos miembros de la misma. Será predicada y presidida por el prior del convento de Candelaria, como es costumbre. La presencia dominica en los actos del Rosario es constante a lo largo de los siglos, que incluso la propia cofradía posee un carta de hermandad con la orden, que por sí. eso ese título de dominica. Y en esta ocasión pues nos acompaña su prior, que es Fray Juan Manuel Martínez Corral. Y la parte musical de la celebración eucarística corre a cargo del coro local San Andrés y Santa Mónica, bajo la dirección de Rosa Inés Rivero. El domingo de la fiesta es históricamente el día que sale la Virgen, así viene de las crónicas antiguas de la propia celebración, Sí. sobre todo del siglo XIX en adelante. Y a las 7 de la mañana pues será el repique de campanas y voladores. Y este año adelantamos la hora de la celebración, en vez de las 7 a las 6, de tal manera que a las 5:30 es el rezo del Santo Rosario y a las 6 comienza la celebración eucarística que estará amenizada por el coro San Buenaventura, bajo la dirección de Juan Luis Bardón, y predicará el párroco de Santa Catalina Mártir y del Cristo de Tacoronte, Elisuán Delgado Reverón. Luego, como es uso y costumbre, pues la procesión discurrirá por las calles de Realejo Bajo, llegando hasta la capilla de la Santa Cruz del Cantillo, acompañado pues de la cofradía, de las autoridades civiles y religiosas, representantes de cofradías y la banda La Filarmónica, finalizando con una exhibición pirotécnica en los aledaños de la ermita de San Sebastián. Y el lunes del Rosario, que es esos lunes como otros tantos lunes que tiene el municipio, que tiene ya unos cuantos, pues la celebración es a las 7 de la tarde, con la misa que estará amenizada por Juan Luis Bardón al órgano, y predica y preside ese día nuestro párroco y conciliario Jorge Concepción Feliciano. Es una misa que está dedicado especialmente a los cofrades y devotos de la Virgen ya difuntos. Y este año incorporamos a ese recorrido en el entorno de la plaza, en el entorno de la iglesia y de la plaza, la parte musical. Incorporamos la filarmónica, era una demanda de una parte de los devotos, que generalmente se desarrollaba rezando rosario de manera pública, y que en este año pues vamos a probar a ver cómo funciona con banda de música, y creemos que puede ser interesante. Estará a cargo de la Filarmónica
Y así concluimos las fiestas del Rosario con un brindis al finalizar. Eso sí, cuenten con ello. Hay un brindis en la plaza para todo el que quiera asistir y participar. Y concluyen estas centenarias, más de 4 veces centenarias fiestas del Rosario, con un registro, como ya les decía, más cultural que popular, que tradicionalmente cerraba el calendario festivo del municipio, que ya ha ido alterándose. Sí, alterándose, no hay duda. Bueno, en cualquier caso, magnífico el trabajo. Felicidades a toda la cofradía, a la directiva, a la parroquia también, con don Jorge a la cabeza, y por supuesto a todos los que han intervenido. Debemos agradecer también públicamente al párroco, a Jorge Concepción, la disponibilidad que ha tenido para desarrollar la obra de teatro en el propio templo, la obra en la propia iglesia, y los días de ensayo, que ya han sido varios, que hasta tarde, después de misa, pues las tardes en la iglesia han cundido y el ensayo ha salido adelante y la obra ha cogido cuerpo. Pues seguiremos hablando de la fiesta del Rosario, que la Virgen nos bendiga a todos. Y yo tenía eso de que ¿cuántos lunes tiene el Realejo que causan admiración? ¿Verdad? Había una, no me acuerdo ahora de memoria, la composición, pero la tengo hecha. Y cito todos los lunes de los Realejos, que claro, que es una cosa que no sé si eso se estilará afuera. Tú que obviamente eres doctor en ello y si sabes de que pues... Hay algún municipio donde lo tiene, pero no son comunes. Pero no son comunes, además es uno solo. Pero es que aquí, es que tú vas a Ico del Alto hay uno, en el Realejo Alto hay otro, aquí hay dos. En Tigaiga hay otro, en el Realejo Bajo dos, San Agustín otro, la Cruz Santa, sí, entonces, Palo Blanco. Palo Blanco, entonces, el lunes, el día de la luna. Y sabes que yo siempre lo he relacionado con la Virgen, ¿sabes por qué, no? El sentido femenino de la luna. Y la famosa... el creciente lunar que está a los pies de la imagen. Sí, que otros decían la serpiente. El lado femenino de todo. Sí, señor, que no queda otro. Hasta ahora, por ahí venimos, no se ha creado otra cosa. Viva la madre que nos parió y nos crió, oiga. Muchísimas gracias, amigos. Seguiremos hablando y a disposición de, ¿sabes, Germán? Cualquier cosa que quiera contarnos de su saber hacer, de patrimonio, que quiera comentar, que quiera denunciar críticamente constructivo. Es decir, yo no me caso con nadie y no creo que se ofenda el que uno critique constructivamente las cosas y que diga, oye, pues mira, yo eso no lo hubiese hecho así. Yo creo que deberían hacer otra cosa, es decir, libre pensador, tanto en la persona como en el que entrevista. Es decir, con educación se puede ir a todas partes y se suelen solucionar muchos problemas si la gente primero previene. Habiendo voluntad, sí, casi todo se puede solucionar. Yo creo que sí. Pues bueno. Muy bien, muchas gracias. Un abrazo. En mi nombre y en el de la fiesta del Rosario. Y que viva la Virgen del Rosario. Que viva. Adiós.